hasta que recordamos que en los momentos de crisis, como dicen los manuales, hay que volver a lo básico, hay que volver a lo fundamental, a lo que nos unió por primera vez como partido político, que hizo de una reunión de mexicanos notables provenientes de muchos rincones de la patria la posibilidad de construir un partido organizado y permanente, con una filosofía clara y con una apuesta de futuro muy clara y contundente también, que ese mismo estilo y esa misma base por la cual nos reunimos y nos articulamos sea de nueva cuenta el motivo de nuestra reunión. Nos reunimos alrededor de unos principios básicos y nos reunimos alrededor de una misma finalidad. Tenemos un punto de origen común, un punto de partida común de todos nuestros esfuerzos, y tenemos un punto de llegada también común que encausa todas las diferencias de acción nacional y hace, como dice nuestros postulados, concurrir a todos los grupos y parcialidades a la búsqueda de una sola finalidad. Cuando la generación de los fundadores del partido se planteó la necesidad de intervenir en política, entendieron muy bien que la solidez de esa unión dependía de su capacidad de construir alrededor de postulados que le dieran permanencia al esfuerzo más allá de las personas. Y esos postulados son de dos naturalezas o de dos especies. Unos que tienen que ver con las ideas comunes de principio y otras con las que tienen que ver con el punto de llegada. Decimos, nosotros nos basamos, nos fundamos en el respeto a la dignidad de la persona, en la búsqueda del bien común, en la solidaridad como expresión de la caridad en la política y el respeto por el principio de subsidiariedad, que quiere decir el respeto por un orden jerárquico y un orden dinámico en la sociedad que permite la organización de los esfuerzos. Y esa base sobre la que nos construimos tiene una finalidad que está dibujada clarísimamente en nuestro lema: la construcción de una patria ordenada, de una patria generosa, que haga posible una vida mejor y más digna para todas las personas en esta comunidad. Mientras las personas no vivan con dignidad y decoro a la altura de su condición de seres humanos, de personas con dignidad, mientras eso no ocurra, la tarea de acción nacional no está cumplida. Tenemos punto de origen y punto de llegada. Es como seguir la ruta lineal de un camino que tiene para nosotros un claro punto de llegada, y que, como si a nosotros en el trayecto nos hubiera pasado que cada uno de los pasajeros hubiera querido llevar al barco para su propio fin y a su propio lugar de destino. El destino del partido no está y nunca debió estar en la definición individual y personal de proyectos construidos alrededor de una persona o de un grupo, sino alrededor de la finalidad del partido, que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y yo creo que este es el único punto que puede hacer de nueva cuenta confluir los intereses de todos. Manuel Gómez Morín lo decía con mucha claridad: en medio de tanta dispersión de pensamiento, en medio de tanta variedad de puntos de vista, decía él, centrémonos en el único elemento que puede hacer que todos los esfuerzos se cohesionen, que es el dolor humano que se puede evitar. El dolor que nace de la miseria, de la pobreza, de la opresión, de la injusticia, de todos los males que en la sociedad se pueden remediar. Ahí está nuestro trabajo. Esa es nuestra finalidad. Eso es lo que nos hace radicalmente distintos de otros partidos políticos, y eso es lo que tenemos que recordar.
este esfuerzo de elegir al candidato al presidente del PAN y a su planilla el 29 de noviembre próximo, es un esfuerzo que desde el punto de vista nuestro, los que nos proponemos como candidatos, representa para el partido la ocasión de unirse de nuevo, de unirse en lo fundamental, no unirse como quien reparte a pedazos el partido, sino unirse en el mismo propósito desde el mismo punto de partida. Y más allá de que a algunos pueda parecer que la idea es romántica, la misma organización de la planilla que presentamos da cuenta cabal de que esta manera de recuperar la unidad es posible para Acción Nacional. Y más allá, diría yo, es la única ruta posible para Acción Nacional. En la medida en que nos reconozcamos todos como valiosos y todos como necesarios para el mismo esfuerzo, podemos unificar a los que antes estaban separados. Y en ese sentido, me da mucho orgullo contar en la planilla a personajes como Sergio Tavares, como Omar Borboa, como Tarcisio Rodríguez, como Amparo González Luna, como Claudia Murguía, como Marta Romo, como Norma Cordero, como Absalón García. Todos tienen, digamos, si los catalogáramos por grupos, todos provienen de una idea diferente de partido. Si los catalogáramos por edad, hay toda una gama generacional e inmiscuida en esto. Si los catalogáramos por enfoque o visión, algunos verían la visión de los principios representados en algunos, y en otros la visión del empuje juvenil y de la frescura de los que viven calando ahora, que tratan de proyectar al partido hacia otra realidad. A mí me da mucho orgullo esta planilla, y lo digo con toda contundencia y con toda categoría, porque es una expresión clara de la pluralidad que es Acción Nacional. No pasaron para ser parte de la planilla a la báscula de lo que trae cada quien y de cuántas canicas trae, como se dice en el argot interno de Acción Nacional, sino de lo que representa para el partido adentro y afuera, y de lo que puede dar imagen de este partido que trata de unirse, reconociendo las diferencias que tenemos cada uno de nosotros. Ese es el punto medular para mí del esfuerzo que tratamos de encabezar. Y que detrás de esto el partido todo se una, sin exclusión de parte alguna, reconociéndonos todos corresponsables del momento del partido y reconociéndonos todos copartícipes del esfuerzo de recuperación de Acción Nacional. Ese es el mensaje central para nosotros. Y cumplido el requisito de la unidad, salgamos fuertes, claros y pronto al encuentro de los ciudadanos fuera de las filas del partido, porque es allá y no aquí dentro donde se deciden las elecciones. El electorado está afuera, y esa conexión profunda que llegamos a tener con los electores, tenemos que recuperarla. Esa conexión que nos hizo llenar con espontáneos participantes en los eventos del partido, las plazas cada vez más grandes, ¿no? De la de los Laureles a la de la Liberación, y luego al crucero de La Paz y 16 de septiembre, porque la gente ya no nos cabía en ningún lado. ¿La gente cuál? La que llegaba y llenaba espontáneamente las plazas del partido y compartía el fervor y el entusiasmo que nosotros llevábamos, con el que convencíamos a los demás, más allá de convencer al compañero. Es ese tono y ese esfuerzo que debemos recuperar, y lo tenemos que recuperar prácticamente de inmediato. Resolvamos el 29 de noviembre nuestra elección interna. Hagámoslo con orientación hacia la unidad del partido y con deseo de convertir esta institución otra vez en un partido y no en una federación o confederación de grupos y de intereses, en un partido político unido alrededor de lo que es fundamental, su origen y su propósito. Y luego, pronto, a partir ya incluso del año que entra, vayamos perfilando quiénes pueden ser
los candidatos de Acción Nacional, sobre todo a los cargos más relevantes, digamos nuestros candidatos ancla, y vayamos haciendo el trabajo hacia afuera para darles plataforma electoral y no mandarlos, como mandamos en esta ocasión, a buenos candidatos en zona metropolitana, prácticamente muertos para empezar su campaña 2 meses antes de la elección, cuando los adversarios las habían empezado 3 años antes. Seamos claros, seamos contundentes, vamos por la unidad del partido y vamos por un partido que es unido adentro, íntegro, fiel a su propósito y a su idea de que está inscrita en su acta de nacimiento, y fuertes hacia afuera, y claros hacia afuera, y contundentes frente a nuestros adversarios, de manera que los ciudadanos puedan distinguir en Acción Nacional una alternativa, y con ello recuperemos las posiciones del poder público. Le agradezco mucho, particularmente a Sergio Tavares, su generosidad, porque él manifestó desde muy temprano interés en participar por la recuperación del partido, y ese interés lo manifestó después con toda limpieza, adhiriéndose a esta causa, para la cual, y lo digo aquí con toda claridad, jamás me pidió un espacio o un lugar, simplemente ofreció su disposición a trabajar en la construcción de un partido. De ese modo se ha construido esta planilla que presentamos a ustedes. Nadie, ninguno de ellos me ha pedido cuota o espacio alguno, sino solamente estamos tratando todos de ponernos a disposición del panismo para que recuperemos el entusiasmo, el deseo de luchar, la pasión con la que se abraza la causa de Acción Nacional, y recuperemos luego nuestra conexión profunda con los ciudadanos fuera del partido. El micrófono está abierto. Muchísimas gracias por su asistencia esta noche. Muchas gracias, Miguel, y asimismo también por ser parte de la planilla y porque tiene gran experiencia que compartir con nosotros. Le cedemos también el uso de la voz a Sergio Tavares para que comparta un mensaje con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, César, por la presentación tan generosa que hizo de mi persona. Miguel ha dicho prácticamente el sentir y el espíritu de esta campaña. Yo simplemente quiero reafirmar que en la persona de Miguel encontramos un hombre con grandes cualidades para llevar a nuestro partido a un buen puerto. En este momento no nos encontramos en las mejores de las circunstancias, y créanmelo que se requiere de alguien que tenga la capacidad de extender la mano, de acercar al compañero de partido, de mostrar cuáles son los motivos por los cuales hay que luchar, de volver a enamorarnos de aquellas causas que nos hicieron ingresar a esta institución política que es tan querida y tan añorada por todos nosotros. Créanmelo que en las oportunidades que he tenido de acompañarlos, aquellos que se han acercado a Miguel le han puesto un reto muy muy grande en torno a la recuperación de nuestra institución. Y yo, en la medida de lo posible, he devuelto ese reto, porque creo que no es suficiente el trabajo que realice Miguel si no está acompañado del esfuerzo de todos nosotros, del esfuerzo de vender bien a nuestro partido, de hablar bien de nuestra institución, de ser personas transparentes, honestas, responsables en el ejercicio público y, por supuesto, en el ejercicio dentro de la institución. Yo creo que en la medida en que todos nosotros nos comprometamos con el Partido de Acción Nacional, vamos a brindarle al ciudadano nuevamente una carta de transparencia, de honestidad y de generosidad para el servicio público de todos. Muchísimas gracias, y yo dejo el micrófono para ustedes, y enhorabuena para todos nosotros. Muy bien, y así es como culminamos con la participación de nuestro candidato y miembro de la planilla. Agradecemos también a nuestra diputada federal Mariana Arámbula por acompañarnos el día de hoy. Mariana, muchas gracias. Y bueno, no cabe duda que lo que el día de hoy aquí se ha dialogado es muy importante. No se puede completar un rompecabezas con piezas iguales. Tenemos que ser conscientes que solo los valores y solo la acción con determinación va a convirtiéndonos nuevamente en una luz en esta sociedad que tanto le hace falta un camino. En este momento
Algo muy importante es la reflexión, pero más que nada es comenzar a tomar acuerdos para que las cosas comiencen a cambiar, primero aquí adentro y ya después afuera. En este momento se cede a todos ustedes el uso de la voz, no sin antes pedirles un fuerte aplauso a ustedes, que el día de hoy, varios jóvenes comentábamos cuando llegamos que nos sentíamos en casa, veíamos distintas generaciones, veíamos gente que sabemos lo que ha hecho por la sociedad, el esfuerzo que han dado, que sabemos cómo han trabajado con el paso de los años por el partido, cómo lo han hecho también por la sociedad, y nosotros nos sentíamos orgullosos. El día de hoy, el principal aplauso es para ustedes. Un fuerte aplauso. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, el micrófono queda abierto para ustedes. ¿Alguien más aparte de Lupita? ¿Lupita? Una pregunta. Dice un refrán, el buen juez por su casa empieza. ¿Qué medidas, si llegas a llegar a la presidencia de la Acción Nacional, qué medidas vas a tomar relacionado con toda la militancia que haya obrado más, que haya venido turistas a afiliarse, esas afiliaciones masivas que verdaderamente han podrido al partido? Y mi segunda pregunta es una básica. Hay todavía ciertos compañeros que están en el gobierno. ¿Qué tanta oportunidad les vas a dar de entrar y decirte, ¿sabes qué? Está pasando esto, está esta corrupción, está pasando esto? Porque ellos están arriesgando sus trabajos para informar y muchas veces no se hace nada y eso nos ha llevado a donde estamos. Bueno, en relación con la primera, me parece que el reconocimiento que hacen tanto Javier Corral como Ricardo Anaya cuando debaten sobre las deficiencias de nuestro padrón interno es más que elocuente. El problema del padrón no es solamente el problema de Jalisco, es un problema dramático a nivel nacional. Digo, a mí me parece que si ni Corral ni Anaya encontraron un punto por el cual pudieron defender la legitimidad del padrón, quiere decir que algo muy grave hay detrás de eso. Yo creo que el padrón del partido necesita varias cosas. Necesita primero pasar por un proceso de auditoría. O sea, no es un proceso de reafiliación. Es un proceso de ir a buscar y a tocar a esos domicilios donde, bueno, me platicaron un caso en Chiapas, digo, para no hablar de Jalisco. Un domicilio en Tuxtla Gutiérrez, donde hay más de 50 personas que viven en una casa muy chiquita y que todas llevan diferente apellido. Pues ha de ser a lo mejor un multifamiliar allí, no sé. Me platicaron de otro lugar en Tulancingo, Hidalgo, donde los afiliados del partido, del padrón, tienen como domicilios oficiales de oficinas de gobierno. Me platicaron de otro caso en Baja California de personas que están inscritas en domicilios que no existen y a las que no se les puede localizar, pero que siempre van a votar en los procesos internos. Hombre, vamos tomando en serio el asunto del padrón y vamos yendo a tocar esos domicilios y a verificar que las personas que están allí realmente estén y que realmente tengan su voluntad de participar en el partido, porque también ocurre que hay personas a las que uno llama a su puerta y le dicen, yo del PAN nunca ni me afilié, yo nada quiero saber, no sé cómo llegué a ese padrón. No hay casos así aquí en Guadalajara, ¿verdad? No, ya saben. El 8 menos, ¿verdad? Bueno, sí, perdón, por eso decía yo Tuxtla Gutiérrez y todos los demás lugares. Hay que auditar nuestro padrón y hay que depurarlo. Y luego también hay que tener una mejor política de afiliación. Mejor política de afiliación no significa, perdón por la comparación, pero no me encuentro otra mejor, como tener a un cadenero de un antro cuidando la afiliación del partido y que le dice a uno, usted sí pasa, usted no, espéreme tantito, usted es un VIP, pásenle rapidito, ¿no? No se trata de eso, tampoco se trata de permitir que, por ejemplo, en una sola jornada, varios miles de personas presenten solicitudes de afiliación
por un municipio, me dicen que de la Ribera de Chapala, ha de ser Briseñas, Michoacán o algún otro, pero se trata de dejarle entrar al que libremente pretende ingresar al partido y tiene modo honesto de vivir y se compromete con la doctrina y los estatutos del partido, que son las condiciones que establece el estatuto para ingresar a Acción Nacional, y se trata de cerrarle la puerta a los que vulneran la democracia interna, falsificando su padrón y viciando los procesos al interior. Yo creo que todas esas cosas se tienen que hacer con el debido cuidado, con el debido respeto a la norma estatutaria, porque también ocurre que somos el partido que más asuntos llevamos a los tribunales. Lo otro es para mí muy claro. El PAN tiene que reasumir con toda categoría su condición de oposición. Y en ese sentido se tiene que alimentar de la información que le den sus propios militantes y le den sus propios funcionarios. Pongo por caso la condición que es común a todos nuestros alcaldes entrantes, que son de poblaciones relativamente pequeñas, la más grande es San Juan de los Lagos, que recibieron prácticamente desmantelado el equipamiento municipal, las patrullas sin baterías, sin cables, sin llantas, el mobiliario en algunos casos hasta se lo llevaron, los equipos de cómputo si permanecieron allí no tienen nada de información, y el partido tendría que asumir la causa de sus alcaldes y decir con claridad: esto se tiene que castigar, no se pueden entregar ni recibir administraciones municipales de esta naturaleza y en estas condiciones. Cuánto y más con las cosas pequeñas, con la pequeña o grande rapiña que hay en los gobiernos municipales y estatales. Pero esto sí, con el cuidado de las personas y con la prudencia que se aconseja en estos casos. Lo que yo sí quiero dejar claro es que asumir en la categoría de oposición no es tenerle miedo al gobierno ni andar calculando cuánto se va a lastimar la relación con las autoridades por una declaración o por una denuncia que se presente por el partido. Es asumir de manera valiente el papel de oposición, y eso al final rinde mejores frutos. Si no, pregúntenle a César Coll. Si no hubiera sido por el papel gallardo de todo el partido, empezando por Ricardo Anaya y luego todos los demás, César Coll seguiría todavía bajo proceso. No hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo con valentía. Esa fue la ruta que nos llevó al poder público. Hola, buenas noches. Nos saluda a todos y aprovecho un poquito de tener el uso de la voz primero para agradecer el apoyo que recibí de todos ustedes en el pasado proceso electoral como candidata al Distrito 8 Federal. Muchas gracias, pues aquí seguimos en la batalla como panistas. Felicidades a todos por estar aquí, porque estamos convencidos de que este es el mejor partido, de que es la mejor opción para los ciudadanos, y yo creo que a partir de aquí tenemos que empezar a reconstruir. Sabemos que es un camino complicado, difícil, pero yo creo que sí lo podemos lograr los que de verdad creemos en los principios de Acción Nacional. Bueno, pues primero yo quiero manifestar el gusto que me da que Miguel Ángel esté en este camino. A nivel personal yo creo que es una persona muy preparada, es una persona que además comparte mi gusto y mi compromiso con el tema de la educación, que bueno, sin duda sabe mucho más que yo, y pues yo creo que es un rumbo muy importante que tenemos que darle a toda la problemática social que tenemos en el país. También, Miguel Ángel, no sé si pudieras compartirnos, más o menos nos has dicho en toda tu exposición, cuáles son las estrategias que vas a tomar como presidente del partido a nivel estatal, pero sí cuáles son las estrategias ya en 2 o 3 puntos que vamos a tener para poder reposicionar el partido. Decía que hace algunos años Acción Nacional era visto como el partido de la gente honesta, era visto como el partido real de oposición, el partido en el que los ciudadanos podían confiar para tener mejores condiciones de vida, y así nos veían como la gente honesta, como la gente educada, que sabía qué rumbo darle al país.
Hoy yo creo que, al menos aquí en Jalisco, el PAN ha perdido esa esencia del partido. Hoy el PAN en Jalisco, o al menos aquí en la zona metropolitana, para la mayoría de la gente no significa nada, y peor aún, a lo mejor significa lo mismo que ya teníamos con el PRI, y ese es un tema muy delicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a retomar? Y vamos, y me incluyo, porque a partir de las estrategias que tú dictes, yo creo que es el momento de que todos estemos en redes fuertes, trabajando con esas estrategias, para volver a decirle a la gente qué somos como panistas, qué es lo que van a esperar ellos de nosotros como panistas, y desde luego pedirse que tengamos también mano firme con la gente que al interior del partido le ha hecho mucho daño con los escándalos de corrupción, que tengamos mano firme porque, como dicen, por unos pierden todos, y de verdad no se vale que por unos cuantos nos tachen en la calle a todos de que somos lo mismo y de que somos también corruptos, etcétera, ¿no? Y que tenemos que hacer un gran trabajo para convencer que queremos hacer las cosas diferentes. Entonces, ojalá que nos puedas compartir así tu estrategia. Gracias. Yo creo que el PAN necesita hacer básicamente 3 cosas para reencontrarse con la gente y con este sentido de partido que es alternativa. La primera es que tiene que construir un discurso de futuro. La segunda es que tiene que recuperar la credibilidad. Y la tercera es que tiene que salir deliberadamente al encuentro de las personas. Construir un discurso de futuro es hablar desde la perspectiva de Acción Nacional de los problemas de hoy. No nos basta con decir, o no le basta a los ciudadanos que nosotros digamos, hagamos el recuento de las cosas que hicimos, porque eso pertenece al pasado y las elecciones se ganan hablando en futuro. ¿Dónde está la patria mejor y más digna que queremos construir hacia adelante? Y aquí hay un montón de problemas. Escojamos 3 o 4 capítulos. El tema de la seguridad, quién sabe, hay que ver si es el que conviene. El tema de la educación, para el que no hay un proyecto claro en el Estado. El tema del problema grave que significa la hipoteca de futuro para nosotros, que es la contaminación de todos nuestros vasos lacustres o nuestras cuencas, nuestros ríos, o de la falta de agua en contrapartida en la región norte del estado de Jalisco, el tema de la empleabilidad de los jóvenes que van egresando de las universidades, temas hay muchos. Escojamos 4 o 5 temas, signifiquémonos por ellos y vayamos detrás, insistiendo en un discurso que sea siempre de futuro, que dé esperanza de que la vida puede ser, así como lo dice nuestro lema, mejor y más digna. ¿En qué temas? ¿De qué modo? ¿En qué circunstancias? Y plantemos con claridad nuestra bandera. Lo segundo es recuperar la credibilidad y la confianza. Y creo que es donde Ricardo Anaya dibuja muy bien su estrategia. A ver, queremos un PAN austero. Y entonces el presidente del PAN, lo primerito que hace es anunciar que la reducción de su propio salario. No solamente es austero por rebajarse el salario, sino por ser cercano y servicial, por recuperar la vocación de servicio y que eso se vea. Necesitamos un PAN transparente, y entonces lo que hace Ricardo es decirle al grupo parlamentario, transparente en el ejercicio de sus recursos. Bueno, a lo mejor aquí en el Congreso del Estado de Jalisco ni falta hace que se transparente el ejercicio de los recursos públicos, pero no está de más pedirlo, y los recursos del partido también se tienen que transparentar y se tienen que mostrar. Es dinero público, es dinero que le pertenece a los ciudadanos, y cuyo ejercicio tiene que estar a la vista de todos. Entonces, transparencia y rendición de cuentas. Y luego dice, presentan un paquete de iniciativas que le dan concreción a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Entonces, y dice, el PAN será implacable con la corrupción de los de dentro y de los de fuera. Y luego instala una comisión anticorrupción. Ahí hay una clara identificación de cuáles son los temas por los cuales las personas nos han retirado su confianza. Y el último, reasume su tarea de oposición y lo hace con claridad y con contundencia. Pues ahí está un itinerario, nomás es seguir
el rumbo que nos está marcando el jefe nacional del PAN y seguirlo con toda convicción y con todos sus alcances. Lo tercero es un PAN que vaya al encuentro de las personas, que vaya deliberadamente a buscar a los demás, que entienda que la vida del subcomité encuentra sentido cuando se relaciona con la Junta de Colonos y con las parroquias y los grupos que orbitan y que le dan vida activa a la comunidad, y con la gente del mercado y con la gente de ahí, como en alguna ocasión lo hicimos, y que cuando debilitamos a nuestra estructura de subcomités, debilitamos nuestra presencia social. Y luego con otro tipo de organizaciones sociales. Bueno, de Mago Moreno nos podría hablar de organizaciones que trabajan en función del tema de género, pero podríamos hablar de muchos otros temas, educación, por ejemplo, la relación con los maestros. Podríamos hablar de una gran cantidad de temas con los que se tiene que trabajar. El asunto de los maiceros, por ejemplo, que está encabezado por un compañero del PAN, que es Absalón García, es un tema claramente de vinculación social. Y luego, a gran escala, hagamos lo mismo, recuperemos nuestro contacto con universidades y por lo tanto con universitarios, y recuperemos nuestro contacto con los empresarios, recuperemos nuestro contacto con las iglesias, recuperemos nuestro contacto con la sociedad. Entonces, vayamos al encuentro de la gente con credibilidad y con un discurso claro y de futuro. 3 temas. Gracias. Oye, Miguel Ángel, también la vida interna, se acabó la capacitación. Entonces yo creo que ese es un tema muy, muy importante, porque yo he platicado con algunos jóvenes panistas, no tienen ni la menor idea ni de la historia, ni de los principios del partido, ni nada. Sí, yo digo, por no lastimar a nadie, pero no voy a citar ni época ni personaje, pero yo escuché alguna vez a algún dirigente del partido en el estado decir que ya el asunto de la doctrina había que echarlo al olvido, porque pues ya estábamos en el poder y ya era otra etapa. Y yo pienso que es justamente al revés. Un partido que tiene vocación de poder debe tener claro para qué es el ejercicio del poder, porque eso es justamente lo que nos distingue. Nosotros ni llegamos al poder a costa de lo que sea, ni llegamos al poder para lo que sea. Llegamos al poder por vía democrática, con respeto a la libre decisión de cada persona, y llegamos al poder para la construcción o la gestión del bien común. Ese es el asunto, no para la gestión de bienes particulares o la resolución de intereses particulares. Y eso supone que la persona no solamente lea y escuche y analice, sino que asimile todo el legado doctrinal que significa Acción Nacional. No se trata de recitar el pensamiento del partido, ni citar a los fundadores en los discursos, sino sobre todo asimilar el contenido y interiorizarlo y hacerlo vida, porque para eso son los principios. No son solo principios intelectuales, sino son principios de comportamiento humano que deben regir la conducta de los miembros de Acción Nacional, y sobre eso se tiene que insistir. Tenemos que recuperar la capacitación, sin duda. Gracias, buenas noches. Miguel, primeramente me da gusto escuchar varias de las cosas que estás fundamentando el día de hoy. El primero es reconocer que el PAN se alejó de la ciudadanía, y el reconocer que nos equivocamos. Y cuando reconocemos que nos equivocamos, vemos un área de crecimiento para poder hacer las cosas diferentes. El segundo es algo que me está gustando mucho y que en lo sucesivo ya sigo presentando. El presentarnos a diferentes instancias, como son las universidades, como son las asociaciones civiles y como son sectores que habíamos dejado un poco atrás y que tenemos que trabajar con ellos juntos. Si bien la situación del PAN, como dicen, lo sabemos todos, ahorita no es la mejor. De hecho, en los diferentes poderes no tenemos la mayoría en votos, pero tenemos que demostrar que tenemos la razón. Tenemos que demostrar que estamos del lado de la ciudadanía y que vamos a trabajar con ellos.
tenemos que ser los mejores en oposición y tenemos que decirles que aunque en el tablero se marque que no vamos a tener los votos para sacar algunas reformas adelante, vamos a estar del lado de ellos y que carguen un costo político a aquellos que sí están haciendo las cosas mal. Por otro lado, yo quiero felicitarte, porque hoy es cuando necesitamos un candidato de unidad, un candidato que sume, y tú estás cada día sumando más, un candidato que sea congruente, porque cuando alguien es congruente con lo que dice y con lo que hace, estamos del otro lado. Felicitarte, decirte que aquí en el 8 todos estamos felices de que estés con nosotros y que vamos juntos contigo hasta el triunfo y hasta el final, que sé que así sea. Gracias. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Yo creo que tenemos un reto, todos como panistas, precisamente en cuanto a lo que ha venido viviendo el partido. Yo creo que todos hemos reconocido que el modelo que vive el partido es un modelo ya totalmente fracasado, que se tienen muchos retos, y entre los retos está precisamente lo que tú hablabas hace un momento, Miguel Ángel, el estar de alguna manera trabajando para evitar los vicios, que en algunas ocasiones hemos sido incluso cómplices, tanto por acción o por omisión, tales como por ejemplo el tema del padrón, obviamente inflado, que no son realmente gente que incluso cuando se les llama a cuidar casi ya no están presentes. El tema de incluso la forma de la votación, me refiero a la forma en cuando ya nos hemos dado cuenta que eso se ha vuelto incluso una dinámica muy clientelar, de decir qué me das y no decir quién eres, qué representas y qué puedes lograr hacia afuera. Y también, pues obviamente, la ausencia de la capacitación, como bien lo decía Ceci, que eso ha sido un síntoma o una causa por el cual toda esta dinámica anterior que el partido vivía, pues obviamente se ha terminado por completo, y el modelo que hoy persiste en el partido es un modelo que ha venido en detrimento y ha venido decayendo obviamente la institución. Creo que es un reto que tenemos, y creo que el reto tenemos que ir todos solamente en conjunto. Yo me siento orgulloso de contar contigo como candidato a presidente del Comité Directivo Estatal, porque sé que eres una persona de trayectoria, que vivió en el partido, que nació en el partido y que además viviste lo bueno y lo malo dentro del partido. Y creo que bajo ese esquema, bajo ese elemento de conocer desde cuando el partido venía desde abajo, pues se tiene la posibilidad de afirmar que hay un buen perfil para poder enderezar el barco. Yo quisiera nada más comentarte el que se pudiese implementar una dinámica similar como en Guanajuato. En Guanajuato todos los panistas tienen un carnet, donde hay un control de cuál es la participación del panista, cuáles son los cursos de capacitación que ha venido tomando, cuál es el trabajo que ha venido realizando. Y el panista ve incluso en ello no un documento como un requisito nada más, sino además como un reto de crecimiento como militante mismo del PAN. Valdría la pena que pues, se pudiera implementar una dinámica similar aquí en Jalisco, donde haya una motivación para el panismo y que además de ello resulte un buen, ahora sí que una buena elección en este caso, o un buen resultado para el partido hacia afuera. Hoy podemos revisar, por ejemplo, como en Guanajuato el asunto en vez de ir decayendo va en crecimiento, y va en crecimiento, va en crecimiento. Hoy en día se tiene la quinta gobernatura, el quinto gobernador en Guanajuato, que es panista obviamente. Y eso ha sido gracias a que la forma de organizarse internamente dentro del partido se dio en una dinámica completamente diferente. Ojalá y podamos pensar en un reto similar o un esquema similar que motive al panista y que además ayude al crecimiento del partido. Sí, de acuerdo. Y fíjense, completamente de acuerdo, Mario, con esto. Y solo agrego una cosa que me he venido pensando al platicar con diferentes compañeros de partido. Pues muchos de ellos les pasó como a mí, que terminaron el ejercicio de la función pública y ahora pues están de nueva cuenta dedicados a la actividad privada. Y me doy cuenta de que muchos de ellos están emprendiendo diferentes cosas y que algunos están teniendo incluso problemas comunes. Por ejemplo, los que están haciendo algunos artículos artesanales o cosas así, pan, salsas, mermeladas, alimentos de diferente tipo u otro tipo de bienes,
están enfrentando problemas comunes para comercializar sus productos, etc. Creo que también nos hace falta esa otra clase de encuentro que potencie en ese sentido, hasta en lo privado, las capacidades de las personas y nos ayude a resolver problemas comunes, que eso refuerce nuestro sentido de compañeros. Y sí que encontremos siempre en el PAN alicientes para seguir trabajando por Acción Nacional. No solamente los relacionados con la actividad política, sino todo lo que le rodea. Sí estoy claro también de que el PAN se tiene que colocar en un contexto de mayor exigencia. El PAN como institución se tiene que exigir más porque la realidad es más exigente. Y el PAN como militantes y dirigentes individualmente se tiene que exigir más. Le tienen que exigir más al presidente del PAN y el PAN tiene que exigir más de sus militantes todos. Y en el mejor de los planos, no como quien realiza un trabajo forzado, sino como quienes estamos convencidos de una misma idea y estamos animados por el mismo propósito. Buenas noches, tengan todas y todos. Rapidísimo, mira, Miguel, les digo, ya te han dicho muchas cosas, creo que todas son muy ciertas. El PAN en estos momentos está ávido de un cambio y de una transformación. Hay que analizar si lo conveniente es origen, presente o futuro. Esas decisiones son las de todos los directivos que encabezarán el próximo comité. Pero yo me pongo a pensar ahorita, la unión no es un discurso, es una acción. Entonces yo, como miembro del PAN, yo digo, ¿a mí qué me da el PAN? ¿Cuántas veces los panistas no llegan y les tocan sus puertas en procesos electorales? Y solo me buscas cuando ocupas algo, o porque como yo soy miembro ocupas que alguien valide algo. Pero ¿qué tiene que hacer el PAN para que genere una derrama de ida y vuelta? Yo he escuchado, no es una idea propia, pero la he escuchado, y yo creo que este es un buen momento para que el PAN empiece a dar hacia abajo, en cascada, algo interesante. Hoy tú lo mencionas, dices que cada vez hay más panistas fuera de la función. Evidentemente ya no somos gobierno, evidentemente las plazas las ocupan pues personas ajenas a Acción Nacional. Algunas todavía siguen ahí, pero en su mayoría ya no. ¿Qué hay que hacer ahora entonces? ¿Cómo vamos a fortalecer al PAN? El PAN en momentos electorales requiere recursos, y muchas veces no solo económicos, humanos y en especie. Y mantener, como se dice en el argot político, aceitada la maquinaria, pues debe de tener pues una idea y una estrategia. ¿Por qué no hacer el directorio azul? ¿Por qué no tener un censo no solo de quién es panista y dónde vive, sino qué hace? Y si yo ocupo un carpintero, pues contratar a un carpintero panista, uno priista o otro de otro partido. Si yo necesito comprar o tener cierta prestación de servicios, pues tengo un directorio de todos los profesionistas que son afines a nosotros y que entre nosotros podemos emplearnos. Hoy hablar del desarrollo sustentable es precisamente hablar de cuáles van a ser esos mecanismos que vamos a articular como microcomunidad para subsistir. Hablamos mucho que Acción Nacional es una familia. ¿Qué estamos haciendo por el hermano? Yo creo que esto se puede articular desde arriba, verdaderamente, para que empiece ahora sí a decir, bueno, ya no solo es que yo le tengo que dar al PAN, sino también ya el PAN está viendo cómo entre nosotros mismos nos podemos organizar para autoemplearnos, para ayudarnos, para hacer sinergias, para hacer oportunidades de negocios. Tú ahorita decías, hay alguien que tiene problemas con la exportación. Yo estoy seguro que en nuestro padrón más de algún especialista en importaciones y en exportaciones, en hacer pedimentos, en hacer todo ese esquema, fiscales, contables, abogados. O sea, yo creo que si entre nosotros primero nos organizamos y generamos esa unión y esa comunión y nos conocemos y nos reconocemos, no solo en el ámbito político, comunitario, laboral, académico, es como vamos a hacer esto más fortalecido. A mí, yo celebro lo que mencionas, qué bueno que se vuelvan a ajustar esas alianzas estratégicas, coyunturales, con la academia, con los empresarios, con todo ello, pero ahora de arriba hacia abajo, y yo creo que eso es lo que más vale la pena para mantener esta unidad de la que tanto hemos hablado. A mí me gusta la idea que tú propones. O sea, vamos generando ese directorio del que hablas
y vamos haciendo un lugar una especie de expo azul o alguna cosa así, que nos permita tener un espacio de encuentro en las actividades que cada quien está emprendiendo o que cada quien realiza. Vamos pensándolo bien y vamos construyéndolo juntos. Me gusta la idea. Ahora, el tema de si el pasado, si el presente o si el futuro se resuelve en el pensamiento de Efraín González Morfín de esta manera. Él hablaba de un solo momento, el presente, pero el presente trae memoria del pasado, trae memoria del presente y trae memoria del futuro. Es decir, es un espacio no solo instantáneo, sino de validación de lo anterior y de prospección hacia el futuro. La persona que pierde la memoria no sabe qué hacer. Vive el presente, pero no tiene idea ni de quién es ni a dónde va. La persona que solo vive en el pasado, pues vive revisando los álbumes de fotos y en el desván revisando las cosas, alimentándose de eso, pero sin tener idea de futuro. La persona que solo vive el momento no tiene sentido de la responsabilidad. Siempre hay que tener claro que la realidad es al mismo tiempo pasado, presente y futuro. El pasado que nos dice quiénes somos, el presente que nos dice dónde estamos y el futuro que nos dice lo que tenemos que construir. Así se resuelve ese aparente dilema: pasado, presente y futuro. Y los tres tienen que estar conectados. Y los panistas tenemos que estar conectados también en la solidaridad, que es un principio fundamental de Acción Nacional. Hola, buenas noches Miguel. Yo no quiero hacerte una pregunta, yo quiero hacerte un reconocimiento. Formalmente, Miguel inicia su campaña en Guadalajara, en el Distrito 8, un distrito al cual hay que reconocerle ese trabajo y ese liderazgo. No es para menos, Miguel, que el Distrito 8 actualmente cuente con una diputada federal y un diputado local, los cuales estoy seguro que cuando tú seas presidente, pues vas a trabajar estrechamente junto con ellos para hacer que este sea uno de los distritos punta para intentar recuperar Guadalajara en el 2018. Eso no va a ser posible sin el trabajo de todos y cada uno de ustedes. Eso no va a ser posible si Miguel Ángel no es presidente del PAN en Jalisco. Estos últimos días he estado siguiendo tu campaña a través de las redes sociales en los distintos municipios del estado de Jalisco. Sé que tú y tu planilla están haciendo un trabajo de propuestas y no de denostación. Sé que tu campaña está vinculada con jóvenes, con no tan jóvenes y con personas que ya tienen mucha experiencia en el PAN y son personas que te van a ayudar a que tú seas quien haga del PAN nuevamente una opción viable para los ciudadanos. Tu discurso es congruente, tu propuesta es seria. Yo sé que la sociedad te reconoce por tu trabajo a lo largo de tu trayectoria profesional. Sé que eres el mejor de las 3 propuestas que se inscribieron para competir y estoy seguro que tú, así como la militancia del Distrito 8 lo va a decidir el 29 de noviembre, serás nuestro próximo presidente. Te agradezco que hayas iniciado en este distrito de Guerreros. Muchas gracias. Iniciamos efectivamente en zona metropolitana aquí, y ya sé que el lunes en la noche no es así como que el mejor día para hacer una convocatoria, pero la campaña la empezamos a las 10 de la mañana en Huejuquilla el Alto el jueves. Era una hora menos apropiada todavía que esta, pero lo que me ha gustado mucho es la generosidad de los panistas. Hay un gran deseo de cambio y hay una gran esperanza de que el PAN va a rectificar su camino, y eso para nosotros es lo más valioso. Y si lo que tú dices es una decisión deliberada, nosotros no vamos a ir a la denostación del adversario, porque ellos también forman parte del partido y tienen que estar incorporados al trabajo del partido. Y mientras más agresiones hay en una campaña, más difícil se vuelve la reconciliación entre panistas. Porque si traemos todavía los puños lastimados de haberle golpeado al contrario,
o el otro trae el rostro hinchado de los golpes que les dimos durante la campaña, pues no así tan fácil va a venir a aceptar que del brazo mío andar el camino del partido juntos. Ese no es un camino de unidad, ese no es un camino de reconciliación. Tampoco es un camino de unidad y de reconciliación simplemente decir que se vayan los que están y que vengan otros, nosotros que somos los buenos, porque eso ni es cabalmente cierto ni soluciona de raíz el problema. En el PAN tenemos que caber todos, y todos es todos, con dos excepciones: los que no están aquí porque ni estando inscritos en el padrón del partido hacen campaña por otros, que aunque estén enlistados en el PAN no son del PAN y los tenemos que dar de baja del padrón del PAN, y los que traicionan la causa porque se corrompen. Los demás nos organizamos, cada quien su tarea, cada quien su lugar, respeto y apertura para